¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Connie, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué semana? Con esta semana partió el otoño hoy día. Sí, pero no es lo principal, claramente. Hay muchos otros temas, ¿no? La primera semana del nuevo gobierno de Gabriel Boric, que tuvo de todo, hay que decirlo, pero que evidentemente partió con este acontecido viaje a la Araucanía por parte de la ministra del Interior. Parte de las cosas que ocurrieron y también con un intenso calendario en la Convención Constituyente que termina con este rechazo casi por completo del informe del sistema político. Y en el Congreso Nacional se instala con mucha fuerza nuevamente, con déjà vu, el quinto retiro, los retiros, pese a que el gobierno no lo apoya, ni es parte de su programa, pero las fuerzas parlamentarias oficialistas lo quieren también empujar. Y el viernes hubo nuevamente manifestaciones, desmanes y problemas en Plaza Baquedano, Plaza Italia o Plaza Dignidad, como usted quiera decirle, que también se toman la agenda por el actuar de carabineros. Así es que está muy nutrida la noche y el tiempo breve, por lo tanto... Y tenemos a nuestros invitados. Primero vas a conversar con el ministro de Economía, Nicolás Grau, y después tendremos un panel de constituyentes para analizar lo que pasó y lo que viene en la convención. Aquí comienza Estado Nacional. No ha sido una reunión ni de respaldo, ni de celebración, ni mucho menos, sino una reunión principalmente de escuchar la historia de un conjunto de personas que han tenido una situación muy difícil desde el estallido en adelante. Mi primera reacción frente a todo lo que se me ha descrito en esta reunión es primero pedir disculpas en nombre del Estado de Chile como ministro de Estado por la situación que han vivido. Un contrasentido, que por un lado el ministro de Economía, Grau, pida disculpas a nombre del Estado y por otra parte ese mismo Estado retire las querellas en contra de los vándalos que causaron ese daño. Estamos elaborando un plan y una estrategia, una profunda reforma al sistema de pensiones para terminar con la lógica del sistema de AFP. No vamos a vetar ningún proyecto de ley. Nuestro deber es dar todos los debates de cara a la ciudadanía. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Y esta es plata del pueblo. Y ya estamos de vuelta y está nuestro invitado. Saludamos a Nicolás Grau, ministro de Economía. Ministro, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal la instalación? ¿Qué tal la primera semana? ¿Cómo se llama? Ha sido una semana muy motivante para mí. Creo que hemos logrado armar bien nuestros equipos de trabajo en el Ministerio. Y además tuvimos 4 actividades muy interesantes. Nos juntamos con gremios de turismo el miércoles. El jueves nos juntamos en Las Tarrias con dueños de locales que en distintos barrios cercanos a la Plaza Italia han sufrido mucho este tiempo. Estuvo muy interesante también. Nos juntamos con la CPC en conjunto con el ministro Marcel. Y el viernes tuvimos un encuentro en Valparaíso con MIPYMES, Cooperativas y Ferias Libres. Así que ha sido una semana llena de aprendizajes, de escuchar mucho y también de empezar a contar cuáles van a ser nuestras propuestas, el camino de construcción de algunas de ellas, en fin. Así que una semana muy interesante. Y la instalación misma en un ministerio, ¿cómo es en cuanto a personas nuevas que llegan, encontrarte con gente que viene de un gobierno de signo y de convicciones tan distintas? ¿Cómo opera eso? Bueno, la decisión que nosotros hemos tomado, y entiendo que esto es algo que se está haciendo en general así en el gobierno, es apoyarse mucho en las personas que llevan harto tiempo trabajando en los ministerios, ¿cierto? Que conocen muy bien, que trascienden los gobiernos, conocen muy bien su quehacer y que son finalmente los que le dan continuidad al trabajo del sector público. Entonces uno llega con equipos, que son los equipos que tienen confianza política, en el gabinete, en algunas direcciones, pero es un grupo muy pequeño. O sea, conmigo entraron menos de 20 personas y el ministerio tiene más de 320 personas que trabajan allí. Entonces, ¿se encontró con buenos profesionales? Bueno, nosotros estamos recién partiendo, pero la visión que tenemos es muy positiva de las personas que trabajan en el ministerio. Así ¿Y hay planes y algunas cosas que van a seguir, que ustedes van a continuar la aposta, poniéndole su énfasis, naturalmente? Bueno,
el grueso de las cosas tienen que continuar. Por cierto, hay todas las tareas cotidianas del Ministerio hay que darles continuidad. Y además, el Ministerio anterior, a quien además aprovecho de saludar a Lucas Palacios, quien fue el ministro anterior, que fue muy amable en todo el proceso de instalación, muy generoso en términos de información, en fin, y todo su equipo. Además, hay un conjunto de leyes que se están tramitando, de proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso y que algunas de ellas le va a dar continuidad, algunas de ellas eventualmente le vamos a hacer algunos cambios. Así que el grueso del trabajo continúa, más allá de que nosotros tenemos, por cierto, una orientación política distinta y un conjunto de proyectos que son distintos. A propósito de las reuniones que usted tuvo, una de las que más se vio desde fuera fue la que tuvo en la llamada Zona Cero, donde usted pidió disculpas a nombre del Estado. Sí. Claro, pero eso fue el jueves, si no me equivoco, y el viernes ya hubo una jornada, como muchas otras, con manifestaciones, pero también con desmanes, también con violencia, y algunos dicen, bueno, ¿de qué sirve pedir disculpas? Si igual se afectan los vecinos y los locatarios, igual no pueden abrir. Bueno, yo creo que pedir disculpas obviamente es insuficiente, pero es el punto de partida, ¿no? Entonces, quiero explicar un poco a las personas que están viendo este programa el contexto de esta reunión. Un conjunto de personas que están muy bien organizadas, por lo demás, que tienen sus negocios en Plaza Italia, Las Tarrias, Bellas Artes, en fin, Bustamante, que están muy bien organizadas, insisto, nos describieron la situación que han vivido los últimos 2 años, incluso más allá de eso. Situaciones personales muy complejas que han afectado incluso su salud mental. No es solo un tema de la dificultad de llevar el negocio en ese contexto, sino también de sus vidas mismas. Y nosotros nos concentramos en los locatarios y que tienen sus negocios, en fin, por la naturaleza del Ministerio de Economía, pero esto también es extendible a las personas que viven allí. Y entonces a mí lo que me sucedió, que me conmoví mucho con lo que escuché ahí, tuve empatía y me pareció que lo mínimo y el punto de partida tenía que ser que como ministro de Estado pedirles disculpas por la incapacidad que ha tenido el Estado hasta ahora de asegurarles una vida razonable y una posibilidad de llevar a cabo sus negocios. Las movilizaciones que han existido, ¿no es cierto?, tienen aspectos positivos, hay mucha masividad, nos tienen después de todo discutiendo una nueva constitución, que es lo que viene en el siguiente bloque. Yo soy muy optimista del proceso en general, pero también es cierto que estas personas han tenido la mala suerte de que sus negocios estaban ubicados en ese lugar y se les ha cargado la mano en el fondo. Han tenido y el Estado no ha sido capaz de... ¿Y el Estado va a ser capaz de garantizarle hacia adelante? Porque, insisto, esto fue el jueves y el viernes ya el Estado no le pudo dar esas garantías de buen vivir y buen trabajar a las personas que viven y trabajan allí. Para cambiar algo, para mejorarlo, lo primero es reconocer que lo estamos haciendo mal. Entonces, el hecho de pedir disculpas tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Reconocer que, y digo acá, más allá de qué gobierno lo hizo bien o lo hizo mal, lo importante acá es una visión de Estado, ¿no es cierto? Y decir, no hemos estado a la altura y tenemos que estudiar la forma de hacerlo, ¿no es cierto? Y eso implica no solo un tema de seguridad, que lo tiene que llevar a cabo el Ministerio del Interior, que es el punto de partida y lo que ellos más piden, la verdad, sino que también la capacidad de recuperar esos barrios, de potenciar, de desarrollar el tremendo potencial que ellos tienen en términos culturales, de diversidad gastronómica. O sea, creo que están todas las condiciones en esos barrios y también en todos los barrios de Chile donde sucedió esto. Ministro, ¿qué tiene que cambiar para que el próximo viernes, no sé si se solucione de un día para otro, no, pero para que por lo menos la cantidad de que va a ir viendo cambios? Sí, el próximo viernes esto no se va a solucionar en el corto plazo, ¿no es cierto? Son muchas cosas. Hay temas de fondo acá. Yo creo que ha ido cambiando. O sea, después de todo, el dueño de la fuente alemana o ex fuente alemana, hoy día en una entrevista decía que esto ha sido peor, va creciendo la violencia. No, mi impresión es que no es así, es cada vez menos gente y eso también hace que la dimensión más de seguridad y orden público creo que es relativamente más fácil a futuro, pero también tiene que ver con, y hago una invitación acá a las personas que estén viendo este programa de ir más a estos barrios. Hay como un círculo vicioso en esto, en que uno dice está muy mal la situación y entonces las personas no van a estos barrios y como no van a estos barrios no abren los locales. Y la verdad, yo hoy día fui a almorzar a Las Tarrias con mi familia. ¿Pero usted iría el viernes con su familia? Lugar, no, el viernes a las 7 de la tarde no iría con mi familia, obviamente. Bueno, o sea, por eso que... No deja de ser sintomático, ¿no? Por eso que hay aquí una tarea ineludible de asegurar el orden público junto con, esto es muy importante, con el respeto irrestricto a los derechos humanos en la acción de las policías y la racionalidad en la acción, porque al final lo que nos pasó como sociedad en el gobierno anterior
es que en parte por el mal manejo y por la violencia y por las graves violaciones de derechos humanos se generó una situación muy, muy difícil de manejar y justamente los locatarios de ese lugar se llevaron, en términos del día a día, se llevaron una situación muy injusta. No está siendo mucho más fácil para este gobierno. Usted habrá visto, el alcalde Daniel Jadue dice impresentables niveles de represión ayer, se referencia al viernes. Y varias cosas, el gobierno tiene la responsabilidad de intervenir civilmente, en fin, pero al final dice a no decepcionar al pueblo. ¿Cómo se puede hacer control de seguridad sin que haya problemas como ya ocurrió el viernes? Yo soy ministro de Economía, no soy experto en estos temas, pero voy a decir algo que me parece debiera ser sentido común. Las personas tienen derecho a manifestarse, ¿cierto? A su vez, si alguien comete un delito en el contexto de una manifestación, hay que tratar de prevenir ese delito y cuando no se previene hay que juzgar ese delito. Y en cualquier acto en cualquier acción de la policía siempre tiene que haber un respeto irrestricto a los derechos humanos. Sí. Creo que la combinación de estas, por cierto, decirlo es más fácil que hacerlo, pero me parece que ese tiene que ser el camino. Y quiero decir algo bien específico de esto. La gente con la que yo me junté el jueves está bien enojada y tiene toda la razón de estarlo, ¿ya? Me describieron sus situaciones sumamente complejas, en fin, pero nadie me pidió represión irracional. Nadie me pidió... pero es que es importante porque es la gente que es de las que más sufre estos actos de violencia y nos están pidiendo... nadie me pidió como un exceso de mano dura, sino que pidieron algo que es del todo razonable y es que exista orden público y que se respete... Como ministro de Estado de este gobierno, ¿cómo toman las palabras de los socios de coalición, como lo que dice el alcalde Jadue, a no decepcionar al pueblo? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que no tenemos que decepcionar al pueblo en muchas dimensiones. El pueblo ha cifrado la esperanza en este gobierno en términos de mejoras sociales, en términos de un trato más digno en términos generales, avanzar en menor corrupción. Hay muchas cosas que son lograr una reforma tributaria que nos permita financiar derechos sociales. En fin, creo que son muchas las dimensiones en las que no hay que decepcionar y yo estoy seguro que todas y todos quienes somos parte del gabinete nos vamos a levantar cada mañana justamente con la idea de no decepcionar al pueblo. Yo tengo puesto en mi oficina la foto del día en que se celebró el triunfo, el día de la elección de la segunda vuelta. 19 de diciembre, si no me equivoco. Algo impresionante. Yo nunca había visto una fiesta popular una cosa hermosa, la gente con mucha esperanza y tengo esa foto ahí justamente para pensar todos los días que no hay que decepcionarlo. Y también le parecen impresentables los niveles de represión que vio el viernes, porque usted es ministro de Economía, pero está mirando esa área como... Yo creo que cualquier acto de uso irracional de la fuerza no corresponde. ¿Y eso ocurrió el viernes? Y el subsecretario Monsalve fue muy claro que esos eventos se iban a investigar. A mí no me corresponde juzgar eso, pero en lo policial yo lo sé. Ministro Grau, la alcaldesa Matei dijo que era, de alguna manera, contradictorio el que usted pida disculpas a nombre del Estado para darle garantías a quienes viven y trabajan en esa zona, pero retirar las 139 querellas por ley de seguridad del Estado. Me gustaría que se refiriera a eso. No, yo no lo veo como algo contradictorio. Son dos ámbitos que buscan lo mismo. Buscan generar paz social y condiciones justamente para que exista esa paz en el futuro. Aquí lo que ha dicho las autoridades del gobierno respecto al retiro de las querellas por seguridad del Estado es que eso va a permitir que los delitos se juzguen de forma... esto no significa que no se juzgan los casos ni que no se investigan, ¿no es cierto? Simplemente que se van a hacer con proporcionalidad y con penas adecuadas a los delitos que eventualmente se cometieron. Porque parte de los problemas que hemos tenido acá, y a veces se nos olvida eso, es que ha habido en algunos casos largas prisiones preventivas y las personas han terminado finalmente siendo absueltas. Entonces ni siquiera sabemos si fueron las personas que cometieron los delitos, ¿no? Entonces... Quiero ser muy claro en esto, los delitos corresponde perseguirlos, pero corresponde perseguirlos con proporcionalidad y eso es lo que se viabiliza al retirar esas querellas. ¿Están de acuerdo en que hay que seguir persiguiendo estos delitos que en la por mayoría se asocian a robos en lugares no habitados? Por supuesto, todos los delitos, cualquiera de ellos sean, en un contexto ya sea de una protesta o en otro contexto, tienen que ser perseguidos. Esa es un deber de las distintas autoridades del Estado que eso suceda. ¿Y cómo se debe entender entonces las palabras del presidente Boric en un momento en que dice que no se descarta, por ejemplo, una ley de amnistía o una amnistía o que se haga ya sea amnistías o indultos uno a uno, caso a caso? Sí, es que caso a caso puede corresponder
porque como hemos visto, hay gente que por delitos, por ejemplo, como un saqueo, ha estado mucho tiempo en prisión preventiva, incluso más tiempo del tiempo que hubiera estado si lo hubieran condenado, algo que parece un contrasentido. Y quiero además enfatizar, como bien se ha dicho desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior, que son quienes llevan esta agenda del retiro de las querellas, por seguridad del Estado, son puras querellas que no involucran ni daños a personas ni tampoco incendios, cosas de ese tipo como se ha señalado. Ya, pero como señal política general que la población... Bueno, la señal es que vamos a hacer el mayor esfuerzo por construir paz social. Eso requiere señales en distintas direcciones, y en lo que a mí me compete como ministro de Economía, requiere hacer un gran esfuerzo por apoyar a todas las personas con las que nos juntamos el jueves. Yo quedé con un compromiso muy claro con ellas y ellos respecto a una agenda que les vamos a presentar, y nos vamos a jugar porque ellas puedan recuperar su vida, su dignidad también, y la posibilidad de desarrollar sus negocios. En temas más vinculados directamente, porque el otro también está vinculado de manera indirecta a su gabinete o a su ministerio. Quinto Retiro se instaló con una fuerza, no sé si inusitada, no sé cómo catalogarla, pero con bastante fuerza, con muchos parlamentarios, muchos oficialistas, que quieren un quinto retiro. ¿El gobierno por qué se opone ahora? Bueno, primero quiero decir que las y los parlamentarios tienen todo el derecho a plantear la agenda que ellos estimen pertinente, ¿no es cierto? Y también el gobierno lo que tiene que hacer es cumplir con su programa, con lo que le propuso a la ciudadanía. Y nosotros, durante el programa, a mí me tocó muchas veces defenderlo esto o explicarlo en distintos medios de comunicación, nosotros siempre dijimos de forma muy clara que los retiros no iban a ser parte del programa de gobierno, y por tanto no iban a ser parte una vez que estuviéramos allí en caso de salir electos. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Creemos que el escenario es bastante distinto. Por lo más, en el gobierno conviven personas que estaban de acuerdo y en desacuerdo respecto a los retiros pasados, pero todos tenemos un acuerdo que en el escenario actual no es la mejor política, no es la política más adecuada. Pero el presidente Boric, siendo diputado en su momento, también estaba en contra, en su convicción, pero terminaba votando a favor, porque la política a veces es más difícil que lo técnico. ¿Cómo va usted a conciliar, o ustedes como equipo económico, a conciliar esto? Bueno, o sea, es cierto que a veces uno puede estar en situaciones muy complejas, entre otras cosas porque lo que hemos vivido estos últimos 2 años ha sido muy complejo. Hay mucha gente que puede estar viendo este programa y diciendo, yo lo he pasado súper mal, necesito ayuda, ¿cómo no me dejan retirar mis fondos de pensiones? Entonces es difícil conversar con la persona y decirle, bueno, tenemos que poner el foco en hacer una transformación profunda al sistema de pensiones, y eso requiere, para que eso resulte bien, requiere no retirar más fondos para que tengamos esos fondos a futuro y podamos dar buenas pensiones. Entonces, es una situación difícil, pero en la actualidad es más claro incluso que lo que era antes respecto a que esta no es una buena política. Ministro Nicolás Grau, si el proyecto avanza y va tomando forma y va tomando cuerpo, ¿ustedes eventualmente pueden alegar inconstitucionalidad? Porque esto es una facultad privativa del presidente. En ningún caso es una decisión que la va a tomar el ministro de Economía, y creo que no tiene tanto sentido adelantarse a ese escenario. Lo importante es que toda la ciudadanía tiene que saber que es una política que nosotros no vamos a impulsar. Lo que sí compete, me imagino, al ministro de Economía, al menos opinar, es hacer la evaluación de los efectos, porque el otro día el ministro Marcel, que es colega suyo, decía que todo eso que decían que era campaña del terror se ha ido produciendo. No era tanto terror, sino que era verdad. ¿Usted cree que de los retiros 1, 2 y 3 que se efectuaron, el cuarto no se efectuó porque no se aprobó, qué grado de responsabilidad tienen esos retiros en inflación hoy y en alza de tasas hoy? Es difícil saber el efecto causal exacto de cada uno de esos temas, pero yo creo que en esto lo más prudente de mi parte es tomar como la mejor estimación de aquello lo que ha señalado el Banco Central en sus distintos análisis, y en esos análisis sí se ve que tuvo un efecto importante. Es más claro sobre todo en las tasas. En el caso de la inflación sabemos que también es un fenómeno internacional, entonces no es tan fácil, a pesar de que ellos lo hacen estadísticamente, separar esas dos cosas. Es más claro. Yo diría que en el caso de las tasas es más claro. ¿Por qué no le explica a usted, que además es profesor de Economía de la Escuela de la FEN de la Universidad de Chile, por qué es tan claro que a las personas que nos ven hoy les es más caro ir a conseguir un crédito de consumo hipotecario y que tenga que ver con los retiros? ¿Por qué dice esto es previsional? La razón es relativamente simple. Las tasas, por ejemplo, de hipotecario depende de que exista ahorro que se pueda invertir de largo plazo, ¿no es cierto? Y justamente las pensiones, el ahorro de pensiones sirve para respaldar esos ahorros de largo plazo, y cuando esos ahorros existen en gran cuantía, bajan los precios de acceder a su ahorro, y eso son las tasas.
Las tasas es cuánto te cuesta acceder al ahorro de otra persona, ¿no es cierto? Entonces, cuando esos ahorros disminuyen, entonces suben los precios. Y si es tan fácil de entender y de explicar, ¿por qué no lo hicieron con sus parlamentarios cuando que sacaron cerca de 50.000 millones de dólares? Porque lo que sucedía en ese minuto, con más fuerza de lo que sucede ahora, es que era una situación muy compleja y habían distintas cosas que había que poner sobre la balanza, ¿no es cierto? Y por un lado había muchas necesidades. En el primero, y también, menos. Y también, bueno, creo que es cierto que a medida que fueron avanzando los retiros, los argumentos a favor de ellos eran cada vez menos pertinentes. Eso es cierto. Pero decir, por ejemplo, es muy inexacto decir que es de alguna manera populista, porque decir, usted puede sacar su plata y va a tener plata, pero lo que no les dijeron nunca es que las cosas que iban a comprar con esa plata iban a ser más caras fruto de la inflación. No, yo creo que... Ayuda por un lado. Yo recuerdo muy bien que todas las declaraciones que hizo el presidente Boric en su minuto siempre fueron muy honestas respecto a reconocer los potenciales costos que iban a tener. De hecho, se trataron justamente de construir un escenario, o sea, hacer un conjunto de políticas que atenuaran esos costos. Así que yo creo que por lo menos de nuestra parte fuimos muy honestos al respecto. Ahora, creo que hay que poner el acento en el futuro y, por cierto, responder respecto a las cosas que nosotros hemos dicho en el pasado. La meta del salario mínimo, 500.000 pesos a final del gobierno, del mandato, pero 400.000 luego, suponemos, ¿no? Plazos, por favor, ministro. Bueno, hay un plazo legal. El 1 de mayo tiene que estar operando el salario mínimo. ¿Ya se va a hacer de 400.000 pesos ya? No, eso, el salario, la definición del salario mínimo es algo que depende principalmente del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. 400.000 pesos es un número posible, pero también pueden haber otros. Es un número posible porque es razonable, es un número que es consistente con llegar a 500.000 al final del gobierno, que es el número que está establecido fuertemente. Y lo que nos compete a nosotros como Ministerio de Economía, y esto es algo muy importante, es hacer un diseño de un conjunto de subsidios que permita ayudar a las empresas de menor tamaño que no tienen la productividad justamente para poder pagar esos salarios. De manera tal de que yo quiero dar una tranquilidad a las y los dueños de esas empresas de menor tamaño, que efectivamente el gobierno va a cumplir con su compromiso, y eso va a hacer que ese alza del salario mínimo que todas y todos compartimos en el gobierno no sea a costa de sectores que no tienen la capacidad de pagarlo. El último estudio que vi del Ministerio de Economía, pero es muy no tan antiguo, pero debe estar cambiado ya, en torno al 80% de las empresas que en Chile, o de las personas que reciben salario mínimo en Chile, trabajan en la micro, pequeña o mediana empresa. Las grandes empresas, 10% nada más. Por lo tanto, donde se va a afectar más con el alza del salario mínimo va a ser justamente a las más chicas. Bueno, ¿cuáles son esas ayudas que ustedes les van a prestar para que no se afecten? Tiene que haber un esquema de subsidios muy concreto que cubra parte de esa alza, la parte probablemente más excepcional. Y eso es lo que nosotros estamos diseñando. Obviamente eso depende en última instancia del número que se decida aumentar de salario mínimo. ¿Han costeado eso para llegar a 400.000? ¿Qué nivel de subsidios podría decirle usted a los pymes que van a recibir? Esto lo estamos estudiando, pero lo razonable es que cubra al menos la parte que es excepcional. Déjame dar un ejemplo de esto. Si hay una alza del salario mínimo que es más obvia, que tiene que ver con cubrir el aumento de la inflación. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces uno podría pensar que lo restante entre los 350.000 y el número que finalmente se acuerde, restando esa parte que tiene que ver con la inflación, eventualmente tendría que ser cubierto por un subsidio. O sea, solamente usted le podría decir que a los pymes, a los medianos, se van a hacer cargo de la parte de la inflación. No, eso son las cosas que estamos estudiando, pero ese es un esquema posible. Y no hay riesgo, como está la situación hoy día en el mundo y también en Chile, en unas economías que están así bastante vulnerables o débiles, cargarle la mano y que los subsidios eventualmente no lleguen todos bien y que le carguen la mano más a las pequeñas y medianas. Lo primero es que nos tenemos que hacer cargo de que lleguen bien y que lleguen a tiempo, esa es nuestra tarea y en particular del ministerio que encabezo. Y después, en una conversación en conjunto con la ministra del Trabajo y con el ministro de Hacienda, tendremos que definir cuál es la trayectoria más razonable para llegar a esos 500.000 pesos, que es lo que nuestro compromiso frente al país. 40 horas también es parte del compromiso y sabemos que 40 horas, o sea, el mismo salario para trabajar menos horas, es más cara cada hora trabajada. Es una ecuación bastante simple. Pero si le subimos el costo del salario, obviamente a las empresas más poderosas les va a costar menos hacerse cargo de esa alza de costos por emplear gente y las más chicas, a su vez, les va a costar más. Otra vez, la mochila más pesada para los más chicos. Sí. Bueno, hay un conjunto de medidas que está planteando el gobierno, 40 horas, salario mínimo,
también el aumento de las cotizaciones. El timing de todas ellas es un asunto que aún se está discutiendo y en algunos casos va a depender del trabajo legislativo, pero lo importante que nosotros dijimos en campaña es que vamos a acompañar efectivamente a las empresas de menor tamaño para que esto no sea algo tan complejo para ellos y sea algo llevadero, porque es importante que todas y todos entendamos que esto tiene que ver con, en algunos casos, con mejorar las pensiones futuras, en otros casos con mejorar nuestra calidad de vida. Hoy las horas de ocio es algo muy importante, ¿no es cierto? Para estar con la familia, para tener tiempo para distraerse, y además puede tener, hay ciertos estudios al respecto, también efectos positivos en productividad, entonces no se va todo a costo necesariamente, pero hay una parte que se va a ir a costo y esa parte es la que nosotros tenemos que ayudar a las empresas de menor tamaño. ¿Y también habrá subsidio en ese caso? Ahí hay que pensar el esquema más razonable, puede haber por una parte gradualidad y en otros casos pueden haber subsidios. En el caso del salario mínimo es distinto porque ahí hay una ley que te dice cuándo tú tienes que subir el salario mínimo. En el caso de las 40 horas todavía está en discusión cuándo eso se va a llevar a cabo. O sea, por ejemplo, podría ser primero para las grandes empresas que tienen más espaldas para poder solventar una alza de costo. Es un tema que hay que estudiar. Yo prefiero no adelantarme a eso, hay que tener cuidado con ese tipo de políticas, pero es un tema que podemos discutir más adelante. Puede generarle inequidades al momento de hacerlas competir. Si es que tiene más tema, insisto, es un tema que lo que debe quedar claro para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo ahora en televisión, es que nosotros como gobierno estamos muy comprometidos a mejorar los salarios, a mejorar la calidad de vida de las personas, y lo vamos a hacer eso consciente de lo que en economía llamamos la heterogeneidad productiva, es decir, que algunos tienen mayor productividad y otros no la tienen, y hay que acompañar, hay que ayudarles a esos que no la tienen a avanzar en esa dirección. ¿Tiene plazo, ministro, para empezar a implementar? Porque la gente se ilusiona cuando le dicen 40 horas y poder tener más ocio, más vida con la familia, sin duda. ¿Hay plazos? ¿Se han puesto plazos? No se ha definido cuándo eso se va a llevar a cabo, y además esa agenda en específico, creo que ser muy respetuoso aquí con mis colegas, ministras y ministros, depende en particular de la ministra del Trabajo, Jara. El ministro Marcel dijo el otro día que le parecían poco plausibles que se cumplieran las metas que el anterior gobierno había planteado en materia económica. Sí. En particular tiene que ver con el... Crecimiento 3,5. Claro. Le parecía que era muy difícil. ¿Con qué crecimiento qué crecimiento proyecta usted para este año? Bueno, si uno ve las entrevistas y los analistas, porque en esto hay mucho debate y bastante incertidumbre, los rangos fluctúan para este año entre 1 y 3, claro. Y más cercano a 1 y 2. Sí, 2. Y para el próximo año, que es una situación más compleja, incluso algunos cálculos dicen crecimiento 0. O sea, para el siguiente, para el 23. Para el 23. Entonces creo que esto es importante porque todo eso no tiene nada que ver con el gobierno actual, ¿no es cierto? Es básicamente nuestro punto de partida. Y todo lo que podamos ir por sobre eso es nuestra preocupación. Entonces mi preocupación como ministro de Economía es hacer un conjunto de políticas para empujar la productividad, para aumentar la inversión tanto nacional como extranjera, que nos permita que el 2003 no tengamos crecimiento 0. El 2023 no tengamos crecimiento 0. Ministro, si se da ese 2% para este año y 0 para el 2023... Sí. Y me tomo una frase que usted dijo en la semana, que todas estas mejoras en campo laboral, 40 horas, aumento en los salarios mínimos, va a ir encadenado necesariamente al aumento, a cómo se comporta la economía. Con ese 2% para este año, 0 para el siguiente, ¿será posible subir o acercarse a los 500.000 y a las 40 horas? Yo creo que... ¿O hay que rendir más? No, yo creo hay que hacer las dos cosas. Creo que Chile está atrasado en su salario mínimo y hay espacio para aumentarlo. Esto es un tema que además yo estudié bastante siendo en mi vida más académica, en mi vida anterior, y creo que hay bastante espacio para eso, pero hay que hacerlo bien. Y hay que hacer un buen diseño de política, un buen diseño de timing que vaya integrando cómo estas distintas políticas pueden afectar eventualmente los costos a las empresas. Y si uno lo hace bien, yo creo que hay espacio para poder moverse en esa dirección. Y al mismo tiempo tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte, muy robusto, en lo que a nosotros nos compete en economía, para empujar la productividad, porque algo que se dice poco es que llevamos 10 años en que la productividad está estancada. El crecimiento ha sido bajo, pero se ha crecido básicamente por temas que no tienen que ver con la productividad, con mayor inversión. Entonces tenemos, lo que debiera quedar claro a esta altura, es que si seguimos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, probablemente no vamos a poder hacer esos aumentos de productividad que el país requiere. Se me quedó en el tema del salario mínimo, en que si usted le exige a algunas empresas más chicas salarios mínimos y no llegan, se va a informalizar ese empleo y va a rebotar, por ejemplo, en gente que va a quedar fuera del ahorro previsional.
Es decir, No, bueno, esto tiene rebote para eso- todos lados. eso- ¿No tiene susto usted que aumente la informalidad laboral en No, Chile? yo creo que si se hace bien esto y cuando uno ve la evidencia de otros países de aumentos importantes de salario mínimo, yo creo que es muy claro que Chile tiene espacio para eso, Usted para habló hacerlo de- bien. Habló de inversión, ministro, que preocupa porque la inversión está muy baja, muy pegada abajo hace un tiempo y está en cero. No fue tan mala el año pasado. última no. El año pasado no fue tan mala como... O sea, el crecimiento fue impulsado principalmente por consumo, pero la inversión no estuvo tan mala tal vez como se esperaba. Sí. Bueno, pero la verdad es que la inversión depende mucho del futuro y de las expectativas y la incertidumbre. ¿Usted reconoce, como algunos creen, que lo que está ocurriendo en la convención, sencillamente, yo sé que ustedes no quieren meterse, pero usted ve el escenario desde afuera, ¿hay alguna incertidumbre en cosas tan potentes como el sistema de gobierno? Como el sistema, claro, como por ejemplo qué va a pasar con el Senado, qué va a pasar con la propiedad privada, con las indemnizaciones eventualmente? ¿Usted reconoce que algo de eso puede afectar a la inversión en el futuro? Yo diría, tu pregunta tiene distintas dimensiones, ¿no es cierto? Pero en lo que respecta a la propiedad privada, en particular, todas las propuestas que yo he visto sobre la mesa, incluyendo la que finalmente pasó en eso, son bastante razonables, ¿eh? Y todas van en línea con la experiencia de otros países, y cuando algunas personas que critican eso que está pasando señalan que dada la historia de Chile, uno no puede decir lo mismo que dicen constituciones de otros países. Yo veo con mucho optimismo. Creo que los grandes desafíos que tenemos a futuro como país y que son importantes para efectos de la inversión requieren cohesión social, requieren hacerse cargo de la crisis climática, requieren hacerse cargo de apostar por ciertos sectores que sabemos que la economía tiene que ir en esa dirección. Entonces, creo que el problema principal de dar certidumbre y de aumentar la inversión a futuro tiene que ver con otros desafíos que son los que vamos a tratar nosotros de abordar, por ejemplo, con banca de desarrollo, con los distintos cambios en la institucionalidad que queremos hacer para que podamos tener políticas de largo plazo. ¿Usted ve algunos trazos de inestabilidad que se estén generando por las discusiones de la convención que le pueden afectar a la inversión? ¿Alguno, sin referirse a alguno en particular? No es algo... O sea, cuando uno conversa con las y los empresarios, efectivamente que hay algo que ellos plantean, pero yo tiendo a pensar que esto se va a ir, a medida que vayan saliendo las normas definitivas, esto se va a ir encauzando y efectivamente vamos a poder tener un buen segundo semestre al respecto, mucho más tranquilo. Me quedaron tantos temas, Banco Nacional de Desarrollo, interesantísimo, muchos temas, pero hay uno que no quiero dejar, porque está el tema FOGAPE, Sí. Los créditos COVID, que hay mucha gente que está muy preocupada pagándolo y con alzas de tasa, que están súper angustiados, pero el presidente Boric en campaña dijo que se iba a derogar la corrupta ley de pesca. ¿Qué va a hacer el gobierno prontamente en esa materia específica? Déjame decir dos cosas. Lo primero es que prontamente, ya sea en algún momento de esta semana o tal vez la semana subsiguiente, nosotros como gobierno vamos a presentar nuestro plan de recuperación inclusiva, que es bien importante, que lo estamos haciendo de distintos ministerios, Hacienda, Trabajo, la Mujer, en fin, Ministerio de Desarrollo Social, en que nos vamos a hacer cargo de que a pesar de que la economía en promedio se recuperó, hay muchos sectores que no lo han logrado. Algunos sectores del mundo del empleo, mujeres, ciertos grupos etarios, y también sectores productivos, turismo, cultura, otros más. Entonces vamos a hacer un plan que se haga cargo de traer al promedio a todas esas personas y empresas que no han logrado recuperarse, y creo que eso es muy importante. Tú decías a propósito de los FOGAPES, Claro. Tenemos restricciones presupuestarias no menores porque vamos a actuar respecto al presupuesto que se aprobó el año anterior, que es lo que corresponde, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder hacer que esta recuperación efectivamente sea inclusiva. Respecto a tu pregunta de pesca, ¿Se derogará la ley de pesca? nosotros, más allá de la forma jurídica específica que esto va a tomar, nosotros vamos a presentar una nueva ley de pesca que va a reemplazar la anterior porque esa ley actual tiene problemas importantes. ¿Corrupta, a su juicio Y además, bueno, eso sí, hay juicio zanjado al respecto. O sea, esto no es una opinión de mi parte, sino que el sistema judicial chileno definió que en algunos casos habían habido graves actos de corrupción. Así que ese es un hecho de la causa. Y además creo que es bien importante, no solo por el tema medioambiental, por el tema de las fuentes de trabajo de las personas que trabajan en pesca, sino porque es muy importante en estos 4 años que vienen recuperar la legitimidad de las instituciones y que tengamos leyes en que la ciudadanía pueda confiar de que se hicieron de buena manera y no sobre representando intereses por actos de corrupción. Nicolás Grau, ministro de Economía, le agradezco mucho por haber estado esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.
Y ya viene Connie Santamaría con una mesa que se va a llenar más porque vienen 3 convencionales justamente a conversar de los temas que la semana nos dejaron mucho inquietud en cuanto a cómo se resuelven distintos temas que son centrales para la Constitución que se va a proponer. Hoy es un día histórico. Compañeras, cumplimos. Podría darse el caso que fueran abortadas criaturas incluso de 7 u 8 meses o a punto de nacer. La realidad es que nadie ha puesto sobre la mesa, nunca, en ningún caso, que van a haber abortos de 8 meses, 9 meses o eso de día antes del parto. Y aquí hay un partido que es básicamente el Frente Amplio, que está enamorado, por así decirlo, un régimen parlamentario y enamorado también de un unicameral. Y terminan entonces proponiendo el peor sistema, ¿no es cierto?, que termina con un régimen presidencial medio disfrazado. Vamos a llamar también a votar en contra de prácticamente todo el informe. Y hay que ser muy carepalo para decir que esto es culpa de la presión de los poderes constituidos. No haré aquí un llamado a rechazarlo todo, porque no creo que el problema se resuelva haciendo borrón y cuenta nueva. Yo creo que la primera responsabilidad es de las fuerzas que desfiguraron el acuerdo. Bueno, ya estamos con 3 convencionales constituyentes que han sido protagonistas, ¿cierto?, esta semana en la convención. Partamos por el único hombre, Ricardo Montero, del colectivo socialista, coordinador de la Comisión de Sistema Político. La verdad es que los 3 son miembros de la misma comisión que protagonizó un hecho del que vamos a comenzar hablando. Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, y Constanza Juve, de la UDI. Bienvenidos a los 3, gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional. Muchas gracias, Connie, por la invitación. Bueno, partamos por los 3 son miembros de la Comisión de Sistema Político. ¿Cómo se entiende que el rechazo prácticamente de todos los artículos, ¿cierto?, 93 de 96 del informe elaborado por la Comisión de Sistema Político, elaborado por ustedes, básicamente? Yo creo que lo primero hay que entender 2 cosas. Este es el informe más extenso que se ha presentado, son 96 artículos y además es el primero que viene de un formato que es sistémico. Entonces es el sistema político completo dentro de la Constitución. Eso significa, ¿quieres decir que no se puede como en otras comisiones, que uno dice ya, a ver, que hemos este lado, esta parte de la normativa y no esta? Esto tiene que verse con un todo. Se podía desagregar en otros informes, este no se puede. Si no funcionaba el sistema como un todo, era mejor rehacerlo y reformularlo como un todo. Y es eso lo que pasó el día viernes, que se devuelve el informe en su mayoría y ahora hay que afinar detalles y avanzar para una propuesta que sea consistente. Bárbara, ¿ustedes estaban conscientes de que esto iba a pasar? ¿Ustedes como, digamos, autores de este informe? Mira, pasaron 2 cosas. Lo primero es que nosotros habíamos llegado a un acuerdo con los sectores de centro y de izquierda dentro de la comisión. Un acuerdo en el cual hicimos un diseño, o sea, había una sistematicidad y una coherencia interna en un diseño que presentamos luego al pleno de la comisión. Y es durante las votaciones en la comisión en que eso se va desdibujando. Entonces, sí, claro, se aprobaron cuestiones contradictorias, cosas que no tenían mucho sentido entre sí, cuestiones reiteradas. Eso fue parte, creo yo, precisamente de eso, del problema de que algunos sectores se empezaron a desmarcar de ese acuerdo. ¿Quiénes no respetaron el acuerdo? Las votaciones. Bueno, partiendo por los convencionales del PS, pero también con otros convencionales que habían participado en esa conversación que duró además varios días. Yo creo que por eso tenemos finalmente este informe que parece, claro, y yo creo que además un poco genera incluso hasta una especie de desprestigio sobre la comisión, pero yo quiero decir que nosotros habíamos hecho un diseño que era bastante coherente. Lo que pasa es que, obviamente, que si se van aprobando cosas distintas, que no eran las que habíamos conversado, después puede llegar cualquier cosa al Pleno. Pero también trascendieron en la prensa bastantes cosas. Nos enteramos, lamentablemente, en las últimas semanas, como también algunos poderes constituidos, en particular el Senado y algunos senadores, hicieron presión sobre sus convencionales y que yo hasta el último momento, de buena fe, pensé que no iban a generar un mayor efecto. ¿Te refieres al presidente del Senado, por ejemplo? ¿El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde? Yo creo que hay algunos senadores que fueron quizás más claros en decir sus posturas. Yo no sé con quiénes se habrá conversado y cuáles habrán sido las llamadas exactamente. ¿Pero quiénes son esos Pero, por ejemplo, está el senador Castro, el senador Quinteros, también
José Miguel Insulza, o sea, supimos... Bueno, todo esto trasciende en la prensa, ¿cierto? Yo no lo sé de primera fuente, pero todos leímos ahí que incluso hubo reuniones por Zoom donde se llama la atención a sus convencionales. Finalmente yo creo que es lamentable porque me parece que es parte de una práctica política que yo creo que todas y todos estamos tratando de dejar atrás. Y la convención hemos cuidado muchísimo esta idea de la independencia, de la autonomía de las decisiones y que, claro, o sea, militamos en partidos políticos. Yo puedo conversar con mis compañeras, mis compañeros de los partidos, pero cosa muy distinta es generar esta presión en los medios, a través de los convencionales, a mí me parece muy fuera de lugar. Y yo espero que no sea una práctica que se siga repitiendo. Ya vamos a ir con Constanza, pero quiero que se haga cargo, ¿cierto? Te hagas cargo, Ricardo, de lo que están diciendo. ¿Los presionaron a ustedes? ¿Te presionaron a ti concretamente desde tu partido, el Partido Socialista? A ver, vamos por partes, porque hay dos cosas que creo que es importante aclarar. Lo primero, la Bárbara hablaba de un acuerdo. Efectivamente hubo un acuerdo que era un acuerdo base. Y más allá de ese acuerdo base, se podían ir agregando cosas dentro de las indicaciones. Nosotros principalmente teníamos una diferencia, lo hicimos público durante todo el tiempo y después votamos a favor de que creíamos que la segunda instancia legislativa, la segunda Cámara, tenía que tener más atribuciones. Y la mayoría... La famosa Cámara Territorial. Claro, que la reemplazaría... Consejo Territorial. Consejo Territorial. No, pero teníamos de las dos. Teníamos de las dos. Estaban los dos nombres. Se aprobaron las dos, claro. Sí, pues la mayoría de la comisión estuvo de acuerdo que había que entregarle más atribuciones. Si uno revisa el sistematizado que tenemos del debate del viernes, se repelica lo mismo. Entonces, creo que es importante poner los términos en eso. Y segundo, el segundo tema, nosotros como colectivo socialista hemos tenido todo el apoyo y toda la independencia necesaria para ejercer nuestra labor. Y ahí creo que no es bueno informarse por la prensa, sino que es mejor preguntar. Ya, y aquí la pregunta es... Sí. Hubo llamado de José Miguel Insulza, del propio Álvaro Elizalde, a ustedes, a presionar o a decir, a ordenar las filas, y eso es lo que se hace generalmente. ¿Los llamaron a ustedes? ¿Te llamaron a ti para decirte el Partido Socialista está por mantener la bicameralidad, por ejemplo? A ver, primero, acá nosotros somos parte de un sistema político, nosotros somos militantes del Partido Socialista, la mayoría de los del colectivo. Y esto de que las discusiones solo se pueden dar en la convención, yo por lo menos no estoy de acuerdo. Yo descarto absolutamente presiones por parte del partido, que nos hayan tratado de bajar la línea o que nos hayan cambiado las presentaciones que nosotros tenemos. Y eso es simple de ver, uno ve las presentaciones del colectivo socialista y son todas consistentes. Todas las propuestas, todas las indicaciones son consistentes desde el inicio hasta ahora. ¿Qué más claro? No es que se cambiaron ustedes de un último minuto, se bajaron del acuerdo y no lo respetaron, el famoso acuerdo. No, para nada. Había un acuerdo base, insisto, y nosotros teníamos diferencias que hicimos públicas en su momento y que lo hicimos de nuevo a través de nuestras votaciones. Constanza, ¿cuál es tu versión de los hechos? Miembro también de esta misma comisión. No, yo recibí el plato cocinado, así que yo solamente puedo ver a partir de lo que llegó listo. ¿Ah? Pero, a ver, yo creo que hay varias cosas. Primero... estoy de acuerdo con Ricardo en algunas cosas, pero hay cosas que son profundas que no. O sea, lo que ocurrió el viernes no es que haya que arreglar detalles. No. O sea, llegamos con 96 artículos al Pleno y se rechazaron 93 de los 96 en general. Por lo tanto, esta cuestión no es solamente un tema de detalles, sino que tiene que ver con un tema sistémico. Y es verdad lo que dice Ricardo, por eso digo que comparto parte de eso, que para poder tener un diseño institucional, ese diseño institucional tiene que funcionar. ¿Ya? Esto es como si uno piensa en un auto, el auto tiene que tener motor, tiene que tener radiador, tiene que tener una serie de cosas para que finalmente el auto ande, y la realidad es que con lo que llegamos al Pleno, el auto no andaba pero por ninguna parte, porque era una mezcla entre bicicleta, scooter, andar a pata, en auto, avión, había de todo, o sea, Cámara Territorial, Consejo Territorial... teníamos indicación de Senado, encima si le sumáis el ministro de Gobierno más el presidente más el vicepresidente, y un poco lo dije en mi intervención, faltaba el rey y el monarca y ya estamos listos. O sea, con eso cerrábamos el círculo de las instituciones. No tenía sentido alguno, era un árbol de paz con un popurrí de instituciones que no tenían ningún tipo de coherencia y que era imposible que en el fondo fuera viable. Eso por una parte. Pero ¿de quién es la responsabilidad de que se llegó a eso? Yo acá quiero ser muy clara. Se llegó a la comisión con un acuerdo que era un acuerdo entre del PS hasta el PC, ¿cierto? Con todos los conglomerados de izquierda. Y ese acuerdo consideraba una Cámara, que era un Congreso plurinacional, un Congreso, y un Consejo Territorial que no era una Cámara, sino que era un Consejo Territorial que tenía dos atribuciones. Uno, participar de las leyes de acuerdo regional, y dos, las demás que le establecía la Constitución. Pero realmente ese Consejo Territorial no era una segunda Cámara. Entonces, la impresión que yo tengo, esto por lo menos desde la Comisión, es de que quienes estaban por dos cámaras, que entiendo que es parte de Independientes por una nueva Constitución, entiendo que es parte del colectivo socialista y que es parte también de lo que nosotros representamos, estaban de acuerdo con dos cámaras y obviamente que en ese sentido
este acuerdo no era un acuerdo que tuviera dos cámaras, sino que era un acuerdo de una sola cámara, y es ahí donde finalmente se produce el problema, y es ahí también donde nosotros, como no sabíamos con qué acuerdo se iba a llegar cocinado, presentamos 340 indicaciones, donde nos poníamos en todos los escenarios, con Senado, con Cámara Territorial, con una sola Cámara, nos poníamos en todos los escenarios precisamente para poder darle opciones a los demás miembros de la comisión para que quienes fueran y estuvieran por dos cámaras, que a mi juicio considero que es un sistema que funciona bien con un presidencialismo, pudieran tener esa opción. Ya, y ahora la pregunta, ¿cierto? Para mirar hacia adelante, ya esto ya pasó, ¿cierto? Entonces ahora vuelve este informe, vuelve a la comisión de ustedes, y van a tener que hacer uno nuevo, básicamente. Digamos, van a tener que optar por una propuesta tal vez, estoy poniendo la palabra que no le gusta a algunos, pero más moderada, Bárbara. Le van a tener que dar más atribuciones, por ejemplo, a este Consejo Territorial, o ustedes se van a mantener en la propuesta, por ejemplo, de unicameralismo. Oye, pero ojo, perdona, sí. Permíteme 2 segundos con eso. Ojo que, a diferencia de otros informes, este informe no es que fue un informe pasado para la punta. Este es un informe que no se entendía nada. O sea, no es un por eso informe hay que hacerlo de nuevo, pero ¿no? más que moderado, es un informe que hay que hacerlo de nuevo para que funcione, sea cual sea el sistema, ¿no? Hay que hacerlo de nuevo porque además se rechazaron los 93 artículos de 96. Hubo un llamado, además, de varios convencionales de sectores que no del nuestro. A mí no me representó nunca esa postura, como me parece, y me pareció en ese momento, y me sigue pareciendo, que fue súper irresponsable, porque hemos tenido, llamar a rechazarlo todo, porque hemos tenido de todo tipo de informes, nos gustan o no nos gustan, bien hechos, mal hechos. Yo insisto que aquí había un diseño, y que si ese diseño efectivamente se hubiese respetado en el acuerdo que quedamos, habría quedado, por supuesto, un sector minoritario dentro de la comisión, que lo más probable habría sido... Es verdad. Pero sí, o sea, por lo menos en la parte del Senado sí lo sabemos. O sea, llevamos meses trabajando juntos y sabemos perfectamente cuáles son nuestras posturas. Yo creo que claro, y por algo tampoco la derecha participa en ese acuerdo. O sea, ese acuerdo tiene razón Constanza, se hizo con el PS, se hizo con INN. Y finalmente ese llamado a rechazarlo todo a mí me pareció tremendamente irresponsable, porque uno, ¿cuánto plazo nos da el reglamento para hacer uno nuevo? 96 artículos. 2 semanas. Sí. Para presentar indicaciones tenemos 3 días, ¿cierto? Se puede ampliar, pero 3 días, serán 5. Hasta el martes, claro. Bueno, si es que se amplía, serán 5, no sé. Sigue siendo, creo yo, una cuestión muy vertiginosa. A mi gusto, un proceder temerario por parte de ciertos sectores, en un momento, además de la convención, en que estamos acercándonos a la fecha límite y básicamente a jugar con eso, jugar con el límite, para una cuestión tan seria como es el sistema político, con los temas que estábamos abordando, como el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, para rehacerlo en la extensión que tiene, además, en 2 semanas. A mí me parece tremendamente vertiginoso. Yo quiero decir que no han existido, desde el día viernes que existe esta votación, por lo menos no ha existido ningún tipo de conversación donde mi conglomerado haya participado, para ver cuál es la propuesta. Se sale de esto. Yo tengo ideas, por cierto, de cosas que nosotros ya estuvimos dispuestos a hacer en un inicio, y entre eso está, por ejemplo, la existencia de un consejo territorial. Pero con más atribuciones, o sea, recuperar algunas atribuciones del Senado, es que creo que eso hay que conversarlo, y creo que uno podría calibrar 2 cosas, entre el procedimiento y quizás las materias de ley, otras atribuciones, nombramientos. O sea, hay muchas cosas sobre la mesa, pero antes de decidirse sobre un diseño, yo creo que hay que tener una profunda conversación, porque me parece que hoy día también hay sectores que están tratando de instalar que ya habría una especie de acuerdo como predeterminado. Por lo menos nosotros no estamos participando de eso, no sé si es real, pero creo que si queremos llamar nuevamente un acuerdo, o sea, aquí me parece que lo más importante también es respetar la palabra empeñada. Y la palabra empeñada para mí tiene un valor en política. Y creo que más allá de que uno diga, bueno, a mí me hubiese gustado un Congreso unicameral, y yo podría haber dicho, bueno, participo del acuerdo y hacemos este Consejo Territorial, pero me reservo todas mis indicaciones de unicameralidad para ir borrando, y en ningún momento lo hicimos. Entonces, creo que en el fondo también hay una voluntad política que, si uno se sienta a tener un acuerdo, en el fondo también le representa a los demás que hay una palabra en esto. Y yo creo que eso no se respetó. Y si queremos hacer un nuevo acuerdo, bueno, habrá que dar mejores garantías
o garantías directamente de que eso se va a respetar, porque ¿cómo podemos enfrentar de nuevo el pleno de esta tener un manera? acuerdo, o sea, que conversemos en la comisión y que deliberemos entre los 25 en Es algo por también supuesto. positivo y que esta cuestión no sea solamente una cocina. Bueno, en este claro. momento ha sido solamente cocina. Mira, yo no creo que sea una cocina, pero sí creo que efectivamente falta una conversación donde se incorporen todos los sectores. En un momento yo creo que vimos las coincidencias y efectivamente, o sea, de hecho, nosotros votamos por la propuesta presidencialismo atenuado, por el Partido Comunista y la propuesta del Partido Socialista. Yo creo que aquí lo que nos de distancia es el presidente Senado, realmente. Claro, el Senado es claramente la piedra de toque. Creo que hay varios elementos importantes. Primero, para dejar las cosas claras. Ricardo, yo quería preguntarte primero, sí, para responder varias de las cosas que dijo Bárbara. Sí. ¿Hay un acuerdo? ¿Hay un nuevo acuerdo? No, lo primero, participando hubo un el Partido acuerdo Socialista base, o como el ya colectivo señalamos, socialista? y que nosotros consideramos que era insuficiente y que se podía agregar más cosas. Otros grupos pensaron que no habían votos suficientes y por eso se quedaron con ese acuerdo base. Pero sí habían votos, porque éramos muchos los que pensábamos que no vamos a tener una segunda cámara que esté de adorno y que tiene que tener atribuciones reales. Y ahí yo estoy en desacuerdo con Bárbara. Yo no estoy por aprobar una cosa por los tiempos. O es un sistema bueno o no se aprueba nada. Y eso tiene que ser pero podríamos quedarnos sin sistema político. Perdón. Hay que ver, pero ¿y cuál es el costo entonces? Porque sea, hay que tener alguno, hay que ¿cómo no vas a completarlo. aprobar nada? Lo que yo creo que este es un sistema completo. Y por la UDI y por el Partido Comunista, que pidieron votaciones separadas, se votó artículo por artículo. Pero es evidente que si no funciona como un todo, es el sistema completo el que no está funcionando. Entonces hay que tener una conversación sobre eso. ¿Qué es lo que hemos visto? Y yo creo que es evidente en el debate del Pleno, ¿no? Es evidente en la sistematización. Acá hay un acuerdo, por lo menos en esta mesa, de un presidencialismo atenuado. Ahí hay una cosa. Hay que resolver qué hacemos con el vicepresidente, qué hacemos con este ministro de Gobierno. En la parte del Congreso hay dos instancias legislativas, llámenos como quieren, pero hay dos instancias. Nosotros vamos a apoyar una segunda instancia que sea real, que vaya de la mano con un proceso de descentralización y regionalización. Y no es para el eso caso del tiene que Consejo tener Territorial como estaba definido. Como está ahora en no el está. quieren es Y por algo que eso se nosotros parezca más teníamos al complementario. ¿Quieren No, que para se- nada, quieren no se algo que se parece parezca nada. más al Senado? No, es una caricatura que es evidente que no es así. Pasa de 8 años a 4. Se igualan remuneraciones y ingresos. Tiene otras atribuciones. No es cámara espejo. Todo comienza y todo termina en la Cámara de Representación Popular. ¿Cómo alguien podría sostener que eso se va a parecer al Senado? Tiene un procedimiento distinto, tiene una simetría, pero absolutamente evidente, Es que no sé y de tiene cuál- un foco en lo regional. Lo que pasa es que no sé a qué órgano te estás refiriendo, porque en este momento sobre la mesa teníamos el Consejo Territorial, le pusieron Cámara Territorial, entonces creo que hay algo que está como claro. Hay dos. ¿Pero dónde está eso? Claro, ¿dónde está eso? Es Porque la para base poder... de No, lo no, en serio, hay que- no, hay mira, que te lo avanzar pregunto- eso. te lo En esa pregunto segunda de instancia. buena Pero si fe. uno revisa la Cámara Territorial y en paralelo el Consejo Territorial... No, pero que tú estás ahí está hablando de un parte órgano eso. como si estuviera tan elaborado con todas estas atribuciones No, tan esa es la distintas. propuesta que tenemos nosotros. Ah, Hay bueno, un eso es procedimiento que distinto. está claro. Pero Hay un Ricardo, perdona, pero lo de la procedimiento Cámara que está bastante Territorial solamente para... O sea, aquí me da lo mismo el tema de la autoría. Pero de la Cámara Territorial fueron básicamente indicaciones que presentamos nosotros como escalonadas porque no Sí. sabían bien con qué acuerdo iban a llegar Y ustedes. parte Entonces, de esas pero por eso digo, atribuciones nosotros las apoyamos. Lo que Ya, tú me o estás sea, diciendo, como para yo enterarme, están de ¿no? acuerdo, Cámara ustedes dos. Territorial, o sea, las atribuciones de la Cámara Territorial, la idea es, que es inyectar esas atribuciones en el Consejo Territorial para tener una segunda Cámara un poco más... Hay un una poquito más de segunda dientes, por así instancia que es decirlo. territorial. Y creo que eso se sabe No, que pero hay una yo presente. entender, porque- Sí, y yo no- creo que esa tiene que tener más atribuciones. Sí, lo no que podemos pasa- tener No, yo lo un comparto. proceso Es difícil, de pasa que claro, quiero que es saber difícil entender tener cuando algo tú tienes nominal. un diseño en tu cabeza y eso es algo que nosotros no hemos visto. A eso yo creo que lleva Constancia igual. Sí, Pero yo quería decir algo. Lo que pasa es que a mí me preocupa te lo digo con mucho respeto, porque yo creo que, o sea, coordinar esta comisión no es sencillo para nada. Pero no puedes decir que o tenemos algo, ¿cierto? Como entonces 2 semanas tenemos algo o no tenemos nada, porque nada significa no tener constitución. Si tú tienes una constitución que no regula el poder político, entonces tenemos un catálogo de derechos. ¿Estás dispuesta a aprobar cualquier Para nada, cosa? por eso yo dije que era Pero eso es muy irresponsable. Y bueno, y importante. por eso yo voté. Eso es muy Por eso importante. voté, no rechacé, no me puse a rechazar, porque entiendo la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros y el mandato que tenemos para trabajar en una propuesta. Y pudiésemos haber aprobado algunas cosas que a mí me parecían mínimos democráticos, incluso, por ejemplo, la propuesta de tener presidente, vicepresidencia, tener presidente o presidenta, fue una propuesta que alcanzó más de 80 votos, pero que aún así ciertos sectores que incluso estando de acuerdo decidieron rechazar. Entonces fue un ¿Qué rechazo. pasó con el ministro de Gobierno? Eso tuvo no sé cuántos votos, 2, 3. ¿Qué se parece que no lo apoyaron 3? ustedes? Ustedes No, preferían porque apoyar uno y el otro no. Porque nosotros dijimos, Pero era vamos parte a del acuerdo votar, eso también, vamos ¿o no? a votar Las dos lo cosas eran que parte del nosotros acuerdo. creemos, porque cuando llegamos al Pleno y escuchamos todas las intervenciones, rechacemos todo, nosotros dijimos, nosotros vamos a votar a conciencia, y esa fue mi intervención. O sea, también se bajaron del acuerdo.
eso. O sea, nosotros cuando ya nos enfrentamos a un pleno donde habían 2 sectores, 3 sectores llamando a rechazarlo todo, nosotros dijimos, perfecto, nosotros vamos a votar entonces a conciencia, no vamos a ser irresponsables, no nos va a ser por nuestra culpa que se caiga todo un informe, pero acá hay que marcar postura política también. Y yo quiero celebrar que, fíjame, precisamente donde tenemos coincidencia nosotros tres, que es el presidencialismo atenuado, eso haya tenido ese nivel de apoyo, porque significa que desde ya podemos descartar semipresidencialismo, parlamentarismo, que son cuestiones que también van de la mano con este ministro de Gobierno y estas posiciones como intermedias, que yo creo que no solucionan nada para mantener una sistematicidad y una coherencia también interna dentro del Poder Ejecutivo. Pero esa es una conversación que vamos a tener que tener como comisión. Yo veo que participamos en ese acuerdo, se introdujo la tercera figura del ministro de Gobierno de aquellas posiciones que querían mantener un parlamentarismo y fue como un ceder, ¿cierto? Donde todas y todos cedimos. Si ustedes votan a conciencia no es bajarse del acuerdo, pero si alguien vota de una forma distinta... Ese acuerdo ustedes se bajaron en la comisión del acuerdo. Nosotros llegamos al pleno sin acuerdo. El acuerdo se había terminado. Cosas extra. El base lo votamos, ahí están públicas las votaciones. Es que ahora le dicen y apoyamos base a un y acuerdo. Apoyamos con el apoyo de mucha gente de la convención, mayoría más atribuciones para la Cámara Territorial. Yo también se lo escuché a otro convencional de la comisión y decía como, no, si esto era una base, era como lo mínimo. Pero no era lo mínimo. De hecho, cuando lo conversamos, nadie dijo, bueno, esto es la base, pero mañana vamos a tirar todo esto. Cuando hicimos la lista de atribuciones, dejamos 5 en verde. ¿No será mejor, en vez de llegar con otro acuerdo, sentarnos los 25 y conversar sobre el sistema que mejor le funciona a Chile? De todas maneras. Porque ese es el gran problema que yo siento que hemos tenido durante estos meses, que en realidad uno, por lo menos yo, que soy súper minoría, y a mí siempre me lo dicen, no importa, yo lo tengo clarísimo, la verdad es que uno lo mira de afuera y dice, bueno, hay que esperar con qué acuerdo llegan las izquierdas, cosa que es legítima, porque francamente la izquierda hoy día tiene más de 3/4 de la convención. Sí. Pero la idea, yo creo que la lección que nos podría dejar lo que ocurrió el viernes es de que cuando nos sentemos a revisar esto de nuevo, más allá de los tiempos, que yo te encuentro razón, Ricardo, en ese sentido, es que los 25 nos juntemos a ver qué puntos comunes tenemos, que a mi juicio el presidencialismo atenuado tiendo a pensar de que la gran mayoría está de acuerdo con eso, y ver qué sistema funciona un poco mejor, sin pensar en un acuerdo entre... No quiero decirlo así porque me carga la caricatura, pero entre 4 paredes donde van a llegar con todo cocinado y donde eventualmente podemos tener este problema de nuevo. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo con eso? Tú eres el coordinador, por lo tanto me imagino que tú eres el que tiene que... Mañana vamos a conversar, vamos a hacer una evaluación de lo que pasó el viernes y nosotros como colectivo socialista desde el inicio, y lo podemos ver en las votaciones y en todo, siempre hemos estado abiertos a conversar con todos los grupos. Esto es lo fundamental dentro de la nueva Constitución, es la única forma de hacer transformaciones profundas y avanzar un Estado social y democrático de derecho, es con un buen sistema político. Y eso tiene que ser consistente. Y solo para despejar cualquier duda, si se llega con algo parecido o como lo que votaron, digamos, el informe que tuvieron, el último informe que fue rechazado, ¿ustedes entonces rechazarían todo? Hay 2 cosas que hay que afinar. Una es el procedimiento de generación de la ley y 2, cuáles son las atribuciones de la Cámara Territorial. Nosotros estamos abiertos a conversar y tenemos la mejor disposición y estamos confiados en que podemos llegar a un acuerdo en 2 semanas. Pero, Connie, no se puede rechazar todo tampoco. O sea, procedimentalmente, si ahora se rechaza de nuevo en general, se pierde la norma. Se muere. Eso, ese es el riesgo. Se muere, bueno, claro. O sea, queda excluida del proceso. O sea, y se mantendría el Senado como existe hoy día, por ejemplo. Y el sistema... Uno podría, podría interpretar, claro... Sin sistema político. Es que a eso me refería yo, con que no me parece adecuado que digamos como, bueno, llegamos en 2 semanas o nada, porque nada no es una posibilidad. Si una Constitución no regula... Estoy invitando y tengo toda la esperanza que vamos a llegar a un buen acuerdo transversal con un buen sistema político que nos permita llevar adelante las transformaciones que lo que pasa es que la Constitución tiene que regular el poder político. O sea, si no es un catálogo de derechos, y para hacer catálogo de derechos podríamos haberlo hecho por una reforma legislativa. O sea, eso uno podría haber pensado otras maneras si eso es lo que queríamos conseguir. Yo creo que aquí lo importante y lo que la gente también está esperando es que hagamos una reforma a la institucionalidad. La democracia tiene muchas deudas en Chile. La crisis social que enfrentamos no es solo una crisis que tiene magnitudes económicas, es una crisis política también, donde el Senado y la Cámara de Diputados son una de las instituciones más deslegitimadas. Entonces, ¿cómo nosotros, dentro de esta comisión, no nos vamos a hacer cargo de plantearle al país una respuesta, obviamente, bien articulada y que además converse muy bien con el resto de las normativas, porque no solo tenemos además la presión de hacer coincidir un poder legislativo con un poder ejecutivo en un diseño, sino también con un diseño de Estado regional que ya fue aprobado, donde hay otras instituciones también a nivel local y regional. Entonces, obviamente que es más complejo y cada vez se vuelve más complejo y cada vez hay menos tiempo precisamente por la irresponsabilidad de haber llamado a rechazar todo.
Tenemos que ir a una pausa, pero ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional, con nuestro panel de constituyentes. Vamos a hablar también de otras comisiones, de otros informes, por ejemplo, lo que pasó con el aborto esta semana. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, estamos con nuestro panel de constituyentes. Tenemos hartos temas de los que hablar, pero necesito aclarar una cosa, Ricardo Montero. Una cosa que quedó pendiente. ¿Usted recibió llamados de algún senador del Partido Socialista para decirle que cómo tenía que votar? Nunca. Y yo hablo siempre con los senadores, con los diputados. Yo soy un orgulloso militante socialista. Yo hablo permanentemente con ellos, hablo en persona, hablo por teléfono. Ningún senador socialista se ha acercado a mí para bajar la línea, para cambiar una votación, para cambiar siquiera un inciso de lo que nosotros presentamos. ¿Y Rabindranath Quintero usted llamó? Le mando muchos saludos al compañero Rabindranath. Ya, vamos a otro de los temas que se aprobó esta semana, no es de la comisión de ustedes, pero lo tuvieron que aprobar, ¿cierto? Abortar, ¿quedará como una garantía constitucional, Constanza? Por ahora está como una garantía constitucional y de hecho acá hay mucha desinformación respecto al tema y me gustaría quizás poder aclararlo. Primero, se dice que esto se dejó como la regulación de la ley, en cuántas semanas podían ser el límite para poder abortar. Y eso no es verdad. Eso es algo que eventualmente la Comisión puede establecer, pero hoy día, como está aprobado y como va a quedar en la propuesta de nueva Constitución, habla de interrupción voluntaria del embarazo sin ningún tipo de interferencia y por lo tanto, por hoy día, se trata de un aborto sin causales y sin limitación de semanas. Y eso, desde mi punto de vista, es bastante poco razonable, va mucho más allá que cualquier otra constitución que conozcamos y por otro lado también parece una paradoja que se regulen los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, los derechos de las plantas y que ni siquiera un feto de 8 o 9 semanas tenga ni siquiera una referencia hoy día en la Constitución. Bárbara, ¿debiera ponerse límites a, por ejemplo, un límite de semanas para poder abortar, interrumpir el embarazo? ¿Eso debiera estar en la Constitución? Yo opino que algo como eso, que tiene que ver con la tramitación legislativa, el detalle, la regulación, cómo los derechos se regulan, efectivamente eso lo hacen las leyes. En nuestra tradición constitucional y también a nivel comparado, todos los detalles de cada uno de los derechos, especialmente un derecho tan condensado, porque esto es un artículo que contempla los derechos sexuales y reproductivos, entonces la interrupción voluntaria del embarazo está entre uno de esos derechos. Por lo tanto, esa regulación sí le corresponde a la ley. Ahora, lo que yo entiendo que sucedió es que mucha gente, a propósito de eso que dice Constanza, que da como la impresión de que quedara totalmente abierto, es que estuvimos conversando y de hecho somos nosotras mismas quienes presentamos esta norma, que las feministas de la Convención, quienes hemos presentado hoy día una indicación en la Comisión de Derechos Fundamentales donde el tercer inciso que fue rechazado en el Pleno se va a transformar en el mandato al legislador que establecerá que la regulación de estos derechos en general, porque además son muchos los derechos del artículo, tendrán que regularse por la ley. Y en ese sentido me parece que es importante señalar que sí me parece que es un poco de desinformación decir que en el fondo estamos apostando por un aborto, ¿cierto? Sin límites, porque he llegado a leer hasta el absurdo de esto como de 8 o 9 meses. Un convencional decía horas antes del parto. Horas antes del parto eso es un parto, o sea, un mes antes del parto eso es un parto. Yo creo que por eso también es tan importante, Connie, que junto con esta norma hayamos aprobado la educación sexual integral para que convencionales también sepan de lo que están hablando y no incurran en ese tipo de ignorancias, porque no solo desinforman, sino que además yo creo que hay un prestigio importante, creo, en los convencionales y una posición de voz pública que me parece que hay que ejercer de forma responsable. Y en ese sentido, el convencional que estaba diciendo que horas antes, o sea, nunca eso estaba en el debate y en el debate legislativo, porque finalmente nosotras nos estamos basando también en lo último que sucedió en el Congreso. Ahí, la norma está para las 14 semanas. Exacto. Y ese es el debate que se va a recuperar. Pero alguien podría decir que el hecho de que, como está hasta ahora, no exista tampoco digamos, el inciso y el que quede por escrito el hecho de que haya que tener una ley, alguien podría decir, bueno, pero si la Constitución me da el derecho a abortar en cualquier momento, porque no dice limitación de la semana. Alguien podría, efectivamente, si esto queda así, digamos, cobrar esa garantía, ¿o no? Lo que pasa es que la Constitución en este caso no
no deroga automáticamente las leyes que están vigentes. Yo creo que hay todo un debate. No, po. Si hoy día se aprobara tal cual como está, sin la indicación. Pero Bárbara, hoy día, ¿en qué parte de lo que está aprobado dice que lo diría una ley? En ninguna parte. No. En ninguna parte. Pero las leyes existen, como si tú me dijeras hoy día que con lo aprobado, no se requiere siempre redirigir, sino cada artículo de la Constitución estaría agregando... Pero eso tiene que estar establecido. Pero no son todas. Hoy día eso tiene que estar absolutamente consistente lo aprobado con la regulación. Y ni siquiera, totalmente, de hecho, la complementa y amplía el ejercicio del derecho. La ley IBE es una ley que además tiene plazos diferenciados, porque hay plazos, por cierto, cuando es una causal, cuando es causa de violación, cuando además en mujeres adultas, en niñas, hay causal que tiene que ver con la vida de la madre y los plazos son diferenciados. Entonces, si yo dijera hoy día, mira, una ley que dice, o sea, una parte de la Constitución que dice que este derecho se va a consagrar, entonces significa que derogaría todo lo que ya existe cuando, de hecho, ahí está el derecho. Lo que nosotros estamos haciendo es ampliar la posibilidad para que exista sin causales este debate, que es hasta las 14 semanas y que es lo que nosotros hemos propuesto en todas partes. Sí, nadie, y no creo que encuentres una feminista o por lo menos alguien que haya estado dentro de la tramitación de la ley que te haya propuesto algo distinto. Ok, pero si la Constitución a mí me dice que tengo, digamos, que tengo el derecho a abortar sin límite de semana, como lo dice la Constitución... No dice sin límite. No, pero no pone límite. Interferencia, interrupción voluntaria de embarazo. No fue con límite. No dice sin límites. Yo podría abortar en cualquier Es que eso no es lo que dice la norma. La norma no dice sin límites. Y la interferencia tiene que ver con especialmente los derechos sexuales y reproductivos que hoy día sabemos, además, por ejemplo, en la violencia ginecobstétrica se ejerce mucha injerencia por parte de particulares y del Estado, especialmente sobre las decisiones que toman las mujeres sobre su vida sexual y reproductiva, sobre el tipo de información que les llega, incluso muchas veces también, bueno, existen malos tratos, etcétera. Entonces es una norma mucho más amplia y mucho más compleja y en ninguna parte dice que es sin límites el aborto. La interrupción. Pero en derecho público, en derecho público, no, está bien, pero en derecho público solamente se puede hacer aquello que esté expresamente permitido. Por lo tanto, si no dice que es sin limitación, hoy día se entiende que eso es así. Como está aprobado hoy día, pero Bárbara, como está aprobado hoy día, más allá de la indicación que tú presentaste, si después se presenta una indicación y se aprueba de que es la ley la que va a regular a cuántas semanas tú puedes abortar, ok, pero eso no es lo que dice hoy. No, es que hoy no necesita decirlo, pero lo presentamos para calmar a los sectores como el tuyo, que estaban diciendo... porque nadie está diciendo nada, pero... sí, lo que lo dijeron en la prensa, después salieron otros actores también tema de fondo que es importante para desinformar. Para que no nos desviemos tanto. Yo creo que la norma como está funciona y es armónica con la regulación legal. Ahora hay un inciso que se está tramitando que nosotros apoyamos también desde el colectivo socialista y esperemos que se apruebe para que todo el mundo esté más tranquilo y lo pueda tomar de una mejor forma. Nosotros creemos que como está es suficiente. Que no es necesario poner límite. No. Lo que no es necesario como está regulado constitucionalmente es armónico con el resto de la regulación legal. ¿Me permite leerlo, cierto? ¿Lo puedo leer? Se regulan por ley. ¿Cómo? O sea, hoy día me parece... Y además que yo creo que hay un poquito de mala fe también de esos sectores que conocen bien el derecho constitucional y saben que ni siquiera la Constitución del 80 tienen todos sus derechos, todos los límites o todas las condiciones. Porque tiene un numeral que dice expresamente que todos los derechos se van a regular por ley. El 1926, que hoy día que nosotros, la Comisión de Derechos Fundamentales veremos eso se aprueba. ¿Lo puedo leer? Para que no... Solo para terminar, los derechos se regulan por ley y nosotros sabemos que la Comisión de Derechos Fundamentales, donde el Pleno le rechazó la norma de límites donde se establecía que los derechos se iban a regular por ley, y hoy día se está mejorando, yo he visto las indicaciones, participé también de las indicaciones para mejorarlo, es un símil un poco más simple del artículo 19, número 26, menos restrictivo también, pero además de eso, vamos a tener en ese mismo artículo un tercer inciso que va a decir eso. O sea, ya más cubierto y más tranquila, no sé cómo los podríamos dejar. El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo,
parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Hermoso. En ninguna parte se hace referencia a la ley. En ninguna artículo en ninguna parte se hace referencia a la ley. Académicas, que hermoso, todo lo que tú quieras. En ninguna parte se hace referencia a la ley. Con activistas, con matronas, con abogadas y claramente ¿en qué parte se hace referencia encontramos la diferencia de que nosotras no creemos que sea necesario que cada uno de los artículos que establecen derechos fundamentales tenga que hacer una remisión obligatoria a la ley. Sin embargo, asumimos que eso generó muchos resquemores, entre eso lo que tú estás diciendo, y para evitar la desinformación lo vamos a hacer. No, y eso no hay desinformación, eso es hoy día sí. Si eso cambia, ok, cambia, pero y después de eso tenemos otra condición. No, pero es que Constanza, ¿vas a apoyar la indicación de la ley, de la remisión a la ley? Porque es lo que te preocupa. No, a mí, mira, más que lo que me preocupa, estoy diciendo lo que es hoy día. Pero la indicación que se presentó la No, desde mi punto de vista, los derechos fundamentales siempre tienen que estar regulados, limitados o establecidos sus obligaciones por ley. Siempre. ¿Vas a apoyar entonces la indicación? No, lo que yo estoy diciendo es, por supuesto, que voy a apoyar algo parecido al 19 número 26. Ahora, desde mi punto de vista, creo que igual es bueno siempre que en el derecho mismo se establezca que la regulación del derecho, independiente de cuál sea este derecho, esté establecido en la ley. Siempre. Y si es que podemos establecer además un numeral que diga expresamente que todos los derechos van a estar regulados por ley, por supuesto que sí. Pero lo que no es cierto es que hoy día se diga que es desinformación de que no hoy día hay una regulación a la ley porque no es verdad. Es mentira. ¿Contamos con tu voto? Porque si el argumento jurídico del que estás dando y el artículo del que acabas de leer y tú crees que falta la remisión a la ley, supongo que la indicación que presentaron las compañeras la mira, primero trata de no hacer caricatura y segundo trata de tenga un poquito de honestidad intelectual. Yo por lo menos estoy de acuerdo siempre, obviamente, porque es parte de la lógica del constitucionalismo que los derechos sean regulados por ley. Ahora, que yo esté de acuerdo con el derecho al aborto, por supuesto que no. Pero el inciso sí. No, pero mira, y de hecho yo no estaba contando con su voto, porque entiendo que no están de acuerdo con el artículo de los derechos sexuales y reproductivos, pero igual me parece importante poner la pelota al piso y decir la verdad. La ley, que este inciso va a existir, la remisión general va a existir, pero igual yo digo un poquito más de honestidad, pero un poquito más de honestidad, ¿por qué? ¿Y por qué digo que es desinformación? Porque ¿a quién se le ocurriría que entonces esto, como por arte de magia, la Constitución lo dice, como por arte de magia, al otro día una implementación con una prestación de salud de esta magnitud, empieza a operar automáticamente en todos los pabellones, empieza a operar de un día para otro en los consultorios, en los hospitales, todos los médicos listos, el Código Sanitario se reformó solo, o sea, ¿cómo se hace efectivo? Dice que evidentemente necesita. Y esto va a aplicar a otros derechos, yo creo lo máximo se aplica para todos. Esto es una prestación de salud. Es evidente que necesita Código Sanitario, reglamentación, una ley habilitante, modificar la ley IBE. Era evidente que necesitaba una regulación legal y creo que hay un sector que hizo mucho hincapié en algo que no era necesario, pero que precisamente para calmar esas pasiones lo vamos a poner. Y lo vamos a poner ahí y además como una cláusula general y espero que con eso haya tranquilidad y cerremos este punto. Y quiero preguntarles, porque se nos acaba el tiempo, pero muy cortito, ¿cuánto condiciona esta definición el hecho de haber integrado el aborto libre en la Constitución, la posibilidad de que eso signifique que haya sectores que van a rechazar? ¿No era una mala estrategia? Yo creo que siempre van a haber argumentos... Por ser un tema valórico, me refiero que hay temas que son transables y hay otros que no son transables. Es que yo creo que ahí tenemos visiones muy distintas en torno a lo que significan los derechos sexuales y reproductivos. Yo discrepo de que este sea un tema valórico. Creo que es un tema de derechos. Pero para muchos sí lo es. Es que creo que para los sectores que tienen esta especie de objeción interna con el aborto, está bien que no lo hagan. Y está bien que al mismo tiempo no obligan a otras personas a no hacerlo. Y yo creo que en el ámbito de las creencias, como de las ideologías propias, bueno, ahí cada uno es libre, ¿cierto? Yo espero que la Constitución, además, porque yo he promovido, además, personalmente, normas que contemplan la libertad religiosa. Me parece muy válido, pero eso no es válido para un debate de salud pública y mucho menos para algo que debe estar regulado como una prestación por parte del Estado. Si eso tiene injerencia... Pero podría ser materia de ley y no necesariamente de la Constitución. Es que esto no es un valor, esto es un derecho y los derechos van en la Constitución y esto es una reivindicación histórica, son derechos fundamentales de las mujeres y además de las personas con capacidad de gestar. Se nos acaba el tiempo. ¿Algo que decir al respecto? No, más que decir que creo que la Bárbara me dio el punto en el sentido que esto no está bien establecido ni bien regulado
y queda bastante claro, digamos, de porque es algo futuro que se podrá dar. Yo no comparto eso y por supuesto voy a votar en contra del derecho al aborto porque me parece, además de que hemos pasado de estos eufemismos cuando lo dijimos nosotros en un minuto, este tema de la despenalización del aborto, se decía esto no es legalización, es despenalización. No, es legalización porque después se habla del derecho a la prestación, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, creo que en el fondo se derivó siempre al legislador el establecimiento de esto y que esté en la Constitución. En muy pocas constituciones están los derechos sexuales y reproductivos, muy pocas, y en ninguna constitución se establece lo que se estableció acá. Y por eso es Ricardo. A ver, lo primero, entiendo que este es un tema bien sensible y creo que hay que tomarlo con altura de mira y ser muy respetuoso porque entendemos que hay posturas distintas. Dos, este es el momento para discutir todos los temas, o sea, no puede haber veto de ningún tema a nivel constitucional. Y el Pleno, por una amplia mayoría, decidió incluirlo en la propuesta constitucional. Y creo que eso es muy importante, creo que fue histórico lo que pasó esta semana y cuenta con el apoyo de nosotros. Creo que este es el momento de dar estos debates que en Chile muchas veces han estado encapsulados y que no se han querido tocar. Ricardo Montero, Bárbara Sepúlveda, Constanza Juve, muchas gracias por haber venido a Estado Nacional. Se nos quedaron muchos temas fuera, pero vamos a seguir conversando. Obviamente estamos con el foco puesto en el trabajo de la Convención Constitucional, así que muchas gracias. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos vamos a una pausa, pero antes les voy a decir que mientras más nos escuchamos, más nos conocemos. Eso es lo que promueve la iniciativa impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción. La invitación es a que nos sentemos a conversar en cada obra, oficina o centro de trabajo. Más información en www.sentémonosaconversar.cl. Pausa, ya estamos de vuelta con más, con la última parte de Estado Nacional. Quizás un lugar común decirle, pero la semana que viene nuevamente es clave porque quedan muy pocas en la convención para ir llegando a acuerdos y tener un texto para proponerle a la ciudadanía. Bueno, ya veíamos a los miembros, ¿cierto?, de la comisión. Los tres son miembros de la Comisión de Sistema Político. Mañana se juntan y empiezan ya a discutir porque hay que escribir básicamente de nuevo ese informe. Y también los derechos de propiedad se votan esta semana también en el informe en el Pleno. Y nosotros nos reencontramos el próximo domingo, Cone. Que tengan una gran semana. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.